decimos, llamados a la comunión misionera. Y en este mismo título están, podríamos decir, los tres pilares o el trípode sobre el que se asientan los acentos pastorales de este curso, que beben de lo que hemos vivido el año pasado, en el año jubilar, y de lo que también es el momento de la Iglesia, que de alguna forma ayer reflexionábamos y ejercitábamos, que tiene que ver con la comunión misionera, con la escucha, con la conversación en el espíritu, con el camino sinodal, llamados a la comunión misionera. Leo sin más, ¿no? El año jubilar del corazón de Jesús nos ha ayudado a impulsar todo aquello que lleva al encuentro vivo con el Señor y a seguir caminando juntos con el horizonte de los 2 años santos que la Iglesia Universal va a celebrar en 2025 y 2033, con algunas prioridades pastorales. Anunciar el amor del corazón de Jesús, ser colaboradores del Espíritu en la iniciación cristiana, cultivar la comunión misionera, promover en las parroquias pequeñas comunidades donde se compartan la fe, la vida y la misión, impulsar el discernimiento sobre cómo vivir, celebrar y anunciar el amor del corazón de Jesús, la renovación del estilo pastoral y de las estructuras pastorales, y llevar consuelo y fortaleza a cuantos sufren, ¿no? Esto el año pasado, desde el año jubilar, desde también los consejos del presbiterio que tuvimos, la reflexión sobre la renovación del directorio de iniciación cristiana nos hace poner estos acentos que por otra parte son en gran parte los que vive la Iglesia española y la Iglesia en Europa, fundamentalmente, también la comunión misionera en todo el mundo, ¿no? Anunciar el amor del corazón de Jesús con todo lo que tiene que ver con el primer anuncio al que ya se ha referido el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no como un anuncio solo primero en el tiempo, sino como ese anuncio primordial que atraviesa todo lo que somos, vivimos y hacemos en la Iglesia. Luego está la iniciación cristiana. Quien inicia en la vida cristiana es el Espíritu Santo, es la Trinidad Santa, con la fuerza del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo precisa de nuestra colaboración, y eso es lo que la Iglesia llama iniciación cristiana, con una referencia que es seguramente una de las instituciones que el Concilio Vaticano II crea, que es el catecumenado. El catecumenado no solo para los territorios de misión, como se entendía el catecumenado en el segundo milenio del tiempo cristiano, sino el catecumenado para toda la Iglesia. Y lo que eso ha de inspirar todo lo que hagamos, ¿no? La comunión misionera, luego las parroquias, la importancia de que en las parroquias se abran ámbitos donde se pueda compartir la fe y la vida, desde el Consejo de Pastoral Parroquial, que antes de ser otra cosa, debería de ser un ámbito de conversación en el espíritu, de oración, de búsqueda juntos, de por dónde va la misión en este momento, de qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Por ahí impulsar el discernimiento sobre cómo vivir, celebrar y anunciar esto en esta hora. En el último consejo del presbiterio nos planteamos la renovación del estilo pastoral y de las estructuras pastorales, que por otra parte es la misma reflexión que hace la Iglesia en Castilla. Este documento os lo presentaré luego porque es un trabajo que tendríamos que hacer, las pequeñas fichas de este documento, pronto para preparar el encuentro de Villagarcía, que será en Ávila, no sé si podrá ser en Villagarcía, pero en principio está convocado en Ávila, pero sobre todo en un horizonte más amplio, que es la realización de una asamblea eclesial de la Iglesia en Castilla, una asamblea de laicos, de presbíteros, de vida consagrada, que tendremos en el año 2026, que va un poco en esta línea, ¿no? Una llamada a la renovación del estilo pastoral y de las estructuras evangelizadoras, que nosotros nos lo habíamos planteado en nuestro último consejo del presbiterio. Entonces, digo, por ver también la convergencia de las propuestas, porque si no nos parece que son carpetas separadas que lo que terminan es agobiándonos,
tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Si vemos un poco la convergencia de las propuestas, nos ayudan a poderlas abordar sin que sean excesivamente cansinas, por decirlo así, en lo que supone de trabajo, de reflexión. El año jubilar nos ha hecho experimentar la alegría de ser llamados a la comunión misionera. Nos unimos así a la intención fundamental del sínodo. Con el Año Santo, peregrinos de esperanza, rememoramos que Jesucristo ha entrado en la historia. Es el Año Santo en el que se conmemora la encarnación, la anunciación a María, el nacimiento en Belén, y eso cambia la historia, y el saber que la tierra está habitada y que la historia está acompañada es la fuente de la esperanza. Y esta es la esperanza que hemos de cultivar y acoger y luego ofrecer a otros. En la bula de convocatoria que hace el Papa del Año Santo, él explica por qué ha querido en este Año Santo poner el acento en la esperanza, porque seguramente la temperatura de la esperanza en el mundo, en la Iglesia, es débil. Nosotros tendríamos que tirar de este hilo en el mundo, en la Iglesia, en nosotros, en las personas que colaboran con nosotros. ¿Cuál es la temperatura de la esperanza? Que no nace de un empeño, sino de un encuentro. Y el encuentro es posible porque Jesucristo ha entrado en la historia. Es posible porque vive en la Iglesia, porque no celebramos solo a alguien que vivió hace 2000 años, sino que vive. Y la carne que asume en el año que conmemoramos es la carne que se nos ofrece en la Eucaristía, como cuerpo entregado, como sangre derramada. El Señor vive en la Iglesia y anuncia el reino de Dios. Entra en la historia y nos llama. Vive en la Iglesia y funda y sostiene nuestra comunión. Anuncia el reino de Dios y nos confía su misión. En la página siguiente tenéis estas 3 palabras un poco explicadas y al mismo tiempo con referencia a líneas de trabajo pastoral en las que estamos y que queremos seguir impulsando. Vocación. Hemos de promover la vida como vocación, poniendo un especial acento en la vocación al matrimonio cristiano, alianza de amor abierta a la vida y para toda la vida, y en la vocación al ministerio ordenado, para que la presencia de Jesucristo sea visible entre nosotros. Desde este cultivo de la vida como vocación, estamos llamados a suscitar ministerios laicales que el Papa Francisco ha querido que puedan ser conferidos a hombres y mujeres llamados a prestar un especial servicio en la palabra, la liturgia y caridad, y también en la catequesis. Ministerio de lector, palabra, ministerio de acólito, liturgia y caridad, y ministerio del catequista. Por eso ya hemos convocado la preparación de candidatos a ser instituidos en estos ministerios. Sobre esto se informará Luismi, que es el responsable del equipo que va a acompañar a estos candidatos. La Iglesia española está preparando un encuentro en febrero próximo con este lema: ¿para quién soy? La Iglesia, asamblea de llamados para la misión. Ya os había enviado hace unas fechas la página web donde se contempla todo esto. Entonces, ahora os lo acabo de volver a enviar, porque en esta página web, paraquiensoy.com, se explica este camino de preparación, que tiene además 3 pequeñas fichas desde las delegaciones episcopales que cuidan a los sujetos eclesiales, delegación del clero, apostolado seglar, familia, pastoral de jóvenes, con la Confer Vida Consagrada. Queremos hacer una preparación de este congreso. Hay 3 fichas de trabajo, un documento de reflexión y unas pequeñas fichas de trabajo, cada una de ellas es de una página.
No es para que trabajemos todos los grupos de toda la diócesis en ello, pero sí para que pueda haber una reflexión, porque de lo que se trata es de cultivar, yo comentaba esta mañana en Laudes, al hilo de la lectura, que habla de la sed, de la importancia de cultivar la sed. En este caso, de cultivar en el pueblo de Dios la sed de vocaciones. ¿Por qué no hay vocaciones al ministerio ordenado? ¿Porque Dios no llama? Sería absurdo pensar que Dios ha dejado de llamar, ¿no? Porque no hay deseo del ministerio. Luego es verdad que los llamados puede que no sean libres para responder, pero a lo que a nosotros nos toca es cultivar el deseo de la Eucaristía, el deseo del perdón, el deseo de la palabra anunciada, el deseo del acompañamiento. ¿Por qué no hay matrimonios? ¿Por qué no hay matrimonios abiertos a la vida? Porque no solo no hay deseo de hijos, sino que los hijos parecen un problema. Además hay condiciones de vivienda y condiciones laborales que influyen. Pero fundamentalmente lo que influye es una comprensión del sujeto, que está reducida a individuo. Es una mirada antropológica en el que, al mirar al cuerpo, se ha perdido el sentido esponsal del cuerpo. El sentido esponsal del cuerpo para nosotros los célibes y sentido esponsal del cuerpo para varones y mujeres que piensen en el matrimonio. Esto es lo que San Juan Pablo II llamaba cultura vocacional. Y esto es lo que Francisco, con esta expresión que es suya, de la exhortación apostólica Christus Vivit, ahí en Christus Vivit dice el Papa, muchos chavales tienen hoy problemas de identidad y se preguntan ¿quién soy yo? Para ayudarles a responder a esta inquietud, que a veces se vive como agobio, ¿quién soy yo? Incluso desde el punto de vista de varón y mujer, pero ¿quién soy yo en el mundo? Proponedles la otra pregunta, ¿para quién soy yo? Porque respondiendo a la pregunta ¿para quién soy? Se puede ayudar a responder a la pregunta ¿quién soy? Por eso es el título del Congreso así, tomándolo del Papa Francisco en la expresión en Christus Vivit. De los ministerios laicales ya repartimos. Nuestro directorio de los ministerios, en todo caso, está colgado en la red. Y si alguno quiere algún ejemplar, pues se le puede, me parece que tenemos en el obispado, en todo caso se pueden editar, pero está repartido. Es muy importante, lo recordará luego Luismi, que propongáis candidatos para prestar este servicio, que no es un servicio solo para la parroquia, al contrario, quienes sean instituidos serán para prestar un servicio diocesano, en la perspectiva del arciprestazgo o de la diócesis en su conjunto. Avanzamos. La vida como vocación, ministerios laicales, este congreso. Comunión. Necesitamos salir de una manera de vivir la vida cristiana individualista. El impulso de las pequeñas comunidades o equipos misioneros es sin duda una gran llamada y desafío a abordar en estos años hacia el 2033. He hecho la visita pastoral a las parroquias del arciprestazgo de Medina del Campo y Tordesillas. Y uno lo que percibe es que en muchas de las parroquias, no en todas, la vida eclesial se reduce, y no es poco, a celebrar la Eucaristía del domingo. En muchos casos con el presbítero yendo muy deprisa de un pueblo a otro y produciéndose una experiencia de las comunidades en las que se añora una cercanía mayor del sacerdote. Porque a veces solo se le ve entrando, corriendo en la celebración, claro, y saliendo. Es verdad que mucha gente en nuestras muy pequeñas comunidades es difícil otras propuestas, pero en los diálogos mantenidos fue apareciendo como un doble polo de poderse encontrar. Por ejemplo, encontrar para leer la Biblia. Seguimos siendo un pueblo católico
con déficit de lectura de la Biblia en común, personalmente, claro, y en común. Y la referencia que la mayoría de nuestros católicos, los que participan, tienen del catecismo es el catecismo de primera comunión. Muy pocos laicos saben, bastantes presbíteros tampoco, de que la Iglesia española ha publicado este año un catecismo de adultos. Es decir, que el Papa Juan Pablo, cuando promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo posterior al Concilio Vaticano II, como el catecismo ad párrocos que teníamos antes, posterior a Trento, dijo que ese catecismo había luego que concretarle por edades y por regiones. Y así han ido saliendo diversos catecismos. El catecismo Jesús es el Señor, el catecismo Testigos del Señor, el catecismo del despertar religioso, que sería una cosa muy importante, una posibilidad hacer a padres que han presentado a sus hijos al bautismo, podérsele ofrecer hasta que vuelven a la primera comunión. Ya sé que la mayoría no van a querer volver, pero como estamos en tiempo de misión, vale con que responda uno, con que el arciprestazgo respondan dos, que quieran, convocados una vez al año, así, ayudarles a que puedan hacer el despertar religioso de sus hijos en casa con un instrumento que la Iglesia tiene, que es ese catecismo del despertar religioso. Y ahora ha salido el catecismo Buscad al Señor, que es un catecismo de adultos, que está pensado, la estructura de ese catecismo sigue el ritual de la iniciación cristiana de adultos, para que sea un servicio al catecumenado. Al catecumenado de adultos, no digo nada a lo que puede ser las catequesis de confirmación de adultos, puede servir, ¿no? Entonces, el generar en que en nuestras comunidades pueda haber algunas personas, incluso de varios pueblos, de parroquias vecinas, que puedan encontrarse en torno a la palabra. También está la propuesta de la Acción Católica, que también trata de hacer este ensayo, poner en relación la vida con la palabra, con el catecismo y el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es un movimiento no extraño, es el movimiento de los laicos de parroquia, que además está también, toda su programación está unida a los catecismos a los que acabo de referir y sirve para las catequesis de primera comunión, para las catequesis de confirmación, ¿no? Al servicio de edificar y hacer visible la comunión, debemos impulsar el discernimiento compartido entre presbíteros, laicos y consagrados. Por eso es muy importante que en todas las parroquias, unidades parroquiales y arciprestazgos surjan consejos pastorales. En el comienzo del curso tenemos convocado para el último sábado de este mes, para el día 28, por la mañana en el seminario, un encuentro de consejos pastorales parroquiales, para hacer la presentación del curso, el envío del curso. Hemos puesto una referencia de que pudieran venir 2 personas por cada consejo pastoral. Hacer la celebración de envío, tener a la diócesis representada en los diversos consejos, además de presentarles también todo este material y estas propuestas. Decimos que antes de Pascua, con la referencia de Pascua, que podamos constituir los consejos de pastoral arciprestal, también como ese ámbito de comunión y discernimiento de presbíteros, laicos y consagrados. La presencia de los consagrados será más fácil en los consejos arciprestales que en la parroquia, porque no en todas las parroquias hay presencia de comunidades de especial consagración. Y así podamos renovar el Consejo Diocesano de Pastoral, función que ahora realiza el equipo de la Secretaría del Sínodo en nuestra diócesis. También el ejercicio de la conversación en el Espíritu, que nos iniciábamos ayer en él, el diseño de unidades o zonas pastorales dentro de cada arciprestazgo, la atención organizada a hospitales, tanatorios, residencias, colegios
y articular la relación entre arciprestazgos y delegaciones episcopales a través del Consejo de Pastoral Arciprestal. Esto de el diseño de unidades o zonas pastorales también fue un compromiso que surge del último Consejo del Presbiterio, al igual que este otro de atención organizada a hospitales, tanatorios, residencias, colegios, delegaciones diocesanas. Misión. El amor que anunciamos ha de ser llevado a la plaza pública. Hemos de promover la renovación de Cáritas, el impulso de Manos Unidas, la expansión de ayuda a la Iglesia necesitada u otras formas de organizar la caridad que puedan surgir. Quizás lo más importante sea el testimonio personal y comunitario. Iniciativas al servicio de la misión, pastoral de la escucha. Esta es una sugerencia que surgió de los grupos del sínodo con fuerza y que trataremos también de promover con la ayuda de personas especializadas en todo este campo. De alguna forma, la conversación en el espíritu tiene que ver también con este ejercicio de escucha. Impulso, coordinación de iniciativas que existen en la diócesis sobre primer anuncio. Léase cursillos de cristiandad, léase retiro Emaús, léase retiro Efetá, léase retiro Bartimeo, que son realidades nuevas que surgen y que muchas veces están surgiendo promovidas por los laicos sin que los sacerdotes, a veces, pero con un entusiasmo en las personas que viven estos encuentros y un deseo de continuar que es grande. Ahí en la continuidad aparece un desafío grande, porque no se trata en la continuidad de estar solo repitiendo el ejercicio de primer anuncio, sino ahí, una vez más, haría falta para muchos un camino de reiniciación cristiana después de haber tenido una chispa importante. Está también el retiro Amor Conyugal, que está sirviendo a muchos matrimonios a renovar su propia vida cristiana. También desde la Acción Católica hay una propuesta de encuentro, de retiro de fin de semana, que recoge muchas de estas iniciativas, pero que tiene la característica de impulsar ya la continuidad en una propuesta que no es la repetición del encuentro, sino de crecimiento, de desarrollo en la propia fe. Además de esto, entre nosotros están las comunidades neocatecumenales y su predicación para convocar a hacer el neocatecumenado, a formar comunidades. Está la renovación carismática y su retiro de las 7 semanas. Es decir, que tenemos bastantes realidades que están por ahí, que, bueno, cada cual se defiende como puede, a veces pidiendo permiso para poder entrar en un sitio, para poder hacer una cosa, y no fuera mala esta que pudiéramos, sin pretender una uniformidad, pero sí tener una posibilidad de encuentro, de conocerse unos y otros, de no meterse palos en las ruedas, de ayudarnos aquí. Termino. Promover en parroquias, estamos en la misión todavía, unidades pastorales y arciprestazgos, equipos que impulsen, disciernan y coordinen las actividades y jornadas que promueven instituciones eclesiales relacionadas con el desarrollo humano integral. Luego, seguir la vía de la belleza como presencia de evangelización y cauce de diálogo. Es importante porque tenemos muchas realidades de tipo social. Cáritas, Manos Unidas, ayuda a la Iglesia necesitada, que tiene otro carácter, migraciones, pastoral de la salud. Y a veces en las parroquias no hay gente para todo, pero sí que puede haber en la parroquia o en el arciprestazgo un equipo que acoja toda la acción caritativa y social de la Iglesia, aunque dentro de él unos estén más en pastoral de enfermos y otros puedan estar en otro tipo de propuesta, ¿no? Pero la misma situación de las migraciones, en un momento en el que en nuestra provincia viven ya cerca de 40.000 personas nacidas fuera de Valladolid, algunos de procedencia católica, los latinoamericanos. Hace falta también ver cómo se puede ayudar a una integración. Una de las palabras fuertes que dice Francisco a la hora de la relación con los inmigrantes tiene que ver con la integración. A veces no es facilito a gente que viene de otras culturas o de otros credos, pero a cristianos evangélicos, cristianos católicos, las posibilidades de integración son mayores,
para que no hablamos a los inmigrantes solo por la puerta de Cáritas, aunque sea la que llamen, sino que les ofrezcamos participar de la vida de la parroquia a todos los niveles, ¿no? Lo cual también exige de nuestra parte algún esfuerzo de acogida en los cantos, en el ritmo de la celebración, en la propuesta de las gentes. Otras iniciativas las vamos a comentar ahora. Bueno, como sabéis, el Papa Francisco convoca un año santo con motivo del nacimiento del Señor, como suele ser costumbre cada 25 años. Entonces toca este año, como fue el año 2000. Ahí en el sobre tenéis el cartel del año jubilar para que pongáis en las parroquias, y si necesitáis alguno más, pues también en el obispado hay. El lema es Peregrinos de la Esperanza. Como decía don Luis, el Papa elige este tema porque percibe que en el mundo, la situación que vivimos, falta la esperanza. Bueno, está el documento de la bula de convocatoria, que es este Spes nos confundit, sí que la conocéis, ¿no? Sí. Sí, porque me la han regalado el otro día, ya lo vi. Bueno, pues es el documento de la bula del jubileo ordinario del año 2025. Aquí el Papa también insiste, como en otras ocasiones, que para ganar el jubileo no hace falta ir a Roma, que es el lugar elegido, sino que se puede hacer en cualquier lugar y en todas las diócesis. Él abrirá el año jubilar el día 24 de diciembre y lo cerrará el 6 de enero del 2026. En las diócesis, se abren todas las diócesis del mundo el domingo siguiente al día de Navidad, que es en este caso el 29 de diciembre, en la fiesta de la Sagrada Familia, y se clausura al año siguiente también en las diócesis el domingo de la Sagrada Familia, en el 2025. Tenéis ahí en el cartel, bueno, para acceder a una aplicación de móvil, a una app. También en la página en la web de la diócesis hay una pestaña para la información del jubileo, y lo que nos insisten es que se descargue todo el mundo esta app, descarga la app Jubileum 25, porque para participar en el jubileo de Roma, para ir a Roma, todo el mundo que participe se tiene que inscribir. Yo creo que por motivos de seguridad y también para evitar avalanchas, pues se trata de organizar las peregrinaciones. El Papa abrirá las 4 puertas santas que hay en las 4 grandes basílicas, pero para pasar por cualquiera de las puertas santas, todo el mundo se tiene que registrar. Entonces nos dicen, todo esto nos informa desde la Conferencia Episcopal. Para peregrinaciones organizadas, en la diócesis hemos organizado una del 25 de marzo al 1 de abril que presidirá don Luis. Hay que comunicarlo a esta delegación de evangelización de la Conferencia Episcopal, porque se prevé una cantidad muy grande de peregrinos. Entonces, para que a veces no coincida o no se coincida con las peregrinaciones ya oficiales desde los diversos dicasterios, sea de catequistas, de familias, de jóvenes, etcétera, etcétera, pues para organizar esto y tenerlo en cuenta, porque a lo mejor todo el mundo queremos ir a misa al mismo sitio o queremos celebrar misa en algún lugar, para organizar todo esto nos piden que cualquier peregrinación, imaginad que hace una parroquia, un colegio, una cofradía o un arciprestazgo, que si son peregrinaciones mayores de 50 personas o en torno a 50 personas, que se lo comuniquemos a la comisión episcopal de la Conferencia Episcopal que lleva todo esto. Y todo el mundo, aunque sea de manera individual, porque un matrimonio, una familia o 3 curas se van un fin de semana a Roma, o de lunes a miércoles mejor, tienen que registrarse en esta app. Ahí se entra, te registras, das tus datos y te bajas un código QR para que puedas pasar por la Puerta Santa. Bueno, esto ha sido un poco de información, pero sobre todo si consultáis y os bajáis al móvil, y esto hay que decírselo a todo el mundo que quiera participar, y luego para tener también información de todos los eventos, todo lo que, cómo se va desarrollando. Nos insisten también que os recordemos que estamos en el año 24
que es el año de la oración, que el Papa Francisco también quería que durante este año lo dediquemos a la oración para prepararnos a la celebración del jubileo, que como también dice el Papa Francisco, la pretensión es este encuentro personal con Jesucristo, un encuentro personal.